Vamos a tomar contacto con una próxima entrevistada para charlar con ella, para dialogar con ella y para hacerle algunas consultas, ¿sí?, a la doctora Florencia Salinardi, que es la directora de género que tiene la Municipalidad de Chivilcoy y que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del día martes 17 de mayo de 2022. Florencia, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos ante todo. Sí, y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, porque estuvimos leyendo por ahí por las redes sociales y también, por supuesto, nos hicimos eco para publicar en el diario La Campaña acerca de una convocatoria a la mesa de violencia, sí, de género. ¿Esto lo manejan desde la dirección, Florencia? Sí, así es. La Mesa Local en contra de la Violencia es un espacio interinstitucional que tiene sus bases ya hace muchísimos años en nuestra localidad. Desde el año 2015 tengo el honor y la responsabilidad de conducirla, coordinar ese lugar institucional, en donde todos los años iniciamos un ciclo de actividades. El espacio de la mesa es un lugar en donde tiene anclaje y participación aquellas instituciones, organismos, áreas municipales, áreas del Estado provincial y hasta nacional, que tienen abordaje en la temática y que forman parte de nuestra red local de trabajo, siempre en el abordaje de temáticas por razones o motivos de género, ¿sí? Bien, Entonces, la necesidad de este año fue nuevamente, como lo hacemos todos los inicios de año, al momento de dar comienzo a las actividades, es hacer una convocatoria abierta, teniendo en cuenta que la premisa de trabajo así lo requiere y lo indica. La violencia es imposible de tratarla y abordarla si no es a través de un trabajo en red, un trabajo mancomunado y articulado por el resto de las instituciones que lo conforman. Entonces, en ese sentido fue la gacetilla que hicimos circular a través de los medios locales. perfecto. ¿Y cuál es, digamos, por ahí lo que se busca a través de esta mesa local contra la violencia de género, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los ejes? ¿Qué es lo que se plantea a través de ella? El espíritu de la mesa justamente es el espacio de articulación, conocer qué está haciendo la institución lindera a nosotros, saber y conocer los proyectos que trabaja y propone, generar políticas públicas para la ciudad, poder optimizar los recursos. Generamos el año pasado un protocolo único de intervención en donde cada área y cada organismo tuvo la posibilidad de participar activamente en la confección de ese documento que es tan útil e importante a la hora de gestionar y de generar políticas públicas, partiendo desde un instrumento que va a ser rector a la hora de ordenar las intervenciones, saber cuál es el organismo con competencia directa, cuál es el que tiene la competencia indirecta y de asistencia posterior, conocer y diagramar dentro del marco de la corresponsabilidad estrategias, ¿sí?, en el abordaje de la temática, saber en qué punto y con qué recursos nos encontramos, conocer año tras año la actualización de sus referentes, ¿sí? Es un espacio en donde no se abordan casos en particular, sino es más bien del anclaje institucional, conocer con qué herramientas cuenta cada dispositivo, los programas nacionales, provinciales o locales que se puedan ir desarrollando, y generar esto, ¿no? Un espacio más que nada de articulación institucional para luego versar las estrategias y las herramientas a la comunidad. Bien, y bueno, y hablando justamente, ¿no?, de estas estrategias y herramientas, me parece que la Dirección de Género es lo que viene desarrollando desde su mismo inicio, ¿no?, hasta el día de la fecha, sí, proporcionando estas herramientas, estas estrategias, y fundamentalmente un lugar, ¿no? Un lugar que quizás a la mujer, sí, o a la persona en situación de violencia le estaba faltando. Absolutamente. Dirección de género, recordemos, si hacemos un poco desde la génesis, el recorrido, Chivilcoy cuenta con la primera área de género en su organigrama desde el Ejecutivo a partir del año 2018, cuando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires todavía no se hablaba de tener área mujer, áreas de género. Ya Chivilcoy contaba con una coordinación de políticas públicas en contra de la violencia que formaba parte dentro del organigrama municipal. Luego, en el año 2020, con lo que fue el cambio de gestión a nivel nacional y provincial, se genera esta iniciativa de crear el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, como el mismo ministerio a nivel nación, y a partir de allí fue la iniciativa y el impulso
a que en la medida de lo posible los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires pudieran contar al menos con un área específica en el abordaje de esta temática. Allí lo que hizo Chivilcoy fue jerarquizar la coordinación con la cual ya veníamos trabajando. De hecho, fui la coordinadora de esa misma área, y al jerarquizarlo con una buena responsabilidad y acertada decisión política del doctor Guillermo Britos, lo que hicimos fue jerarquizar esta área y otorgarle un rango de dirección dentro de una Secretaría de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual. Allí pusimos a expensas de la comunidad una oficina pública de atención diaria de 8 a 14, que se encuentra ubicada en la calle Salta 110, líneas telefónicas de atención, correos institucionales para evacuar cualquier tipo de dudas y asesoramientos, y a disponibilidad de la comunidad pusimos recursos profesionales, ¿sí? Hoy por hoy la Dirección de Género cuenta con 2 equipos técnicos de profesionales, uno que es el equipo de asistencia a personas en situación de violencia, que en específico va a trabajar con aquellas personas víctimas que padecen las situaciones de violencia familiar, de género, abusos sexuales, y las demás que surgen propias de los episodios de violencia. Y en forma paralela trabajamos con un equipo de profesionales que se distingue en tareas, en días y en horas de atención, que es el equipo de Masculinidades para la Igualdad, que es un equipo de profesionales pensado en este abordaje a aquellos varones usuarios de este dispositivo que han sido denunciados por situaciones de violencia, varones que ejercen la violencia y que bajo compulsa judicial se ven en la tarea de venir a participar de estos encuentros, en donde intentamos desarraigar estas masculinidades hegemónicas, darles alternativas a la hora de poder generar propios vínculos, ¿sí? Sin justificar de ningún modo la violencia, sino que incluso nuestro trabajo y nuestra mayor tarea es poderle generar la ampliación de esos conocimientos y los alcances de las medidas judiciales que ya pesan en su contra, y poder advertir y poder generar alternativas para que no caigan en reincidencias. Por lo general, esto de la violencia, muchas veces los modos que están previstos para el abordaje de esta temática, llega un oficial de justicia, un oficial de policía con una orden judicial, deben abandonar sus hogares, insisto, porque hay una orden judicial que así lo dispone, Sí. y muchas veces esto puede llegar a ser generador y potenciador de otras cuestiones. Entonces ahí está nuestra estrategia de poder intervenir en el momento exacto, brindarle asesoramiento legal, técnico, ¿sí? Y lo que intentamos es que ellos por su cuenta puedan iniciar en un espacio terapéutico para evitar la reiteración de situaciones conflictivas. En este sentido se diseñan programas constantes y permanentes. Convengamos que la Dirección de Género comienza a funcionar como tal al inicio del año 2020, y en marzo sucedió lo que todos y todas ya conocemos, que fue el contexto de pandemia, el aislamiento, lo cual nos obligó a diversificar todo tipo de intervenciones. Entonces, de esa manera, lo que nos sucedía era la necesidad de pensar, bueno, ahora cómo seguimos llegando a la comunidad, de qué manera podemos ir a lograr que estas intervenciones que ya veníamos teniendo no se caigan, teniendo en cuenta que no podíamos llegar a los hogares. Generamos campañas silenciosas, como les llamamos, eran campañas digitales que no tenían sonido, justamente para que aquellas personas que las pudieran ver en redes sociales o en flyer informativos tuvieran la alternativa a acceder a información sin que su agresor pudiera percibirlo, ¿sí? Les pido disculpas, que están trabajando en la oficina lindera, así que Está bien, no son hay cuestiones inconveniente. que nos exceden. No hay inconveniente. Perdón, ¿le puedo decir, por favor? La realidad es que necesitamos de una manera u otra llegar a estas personas que no podíamos hacer, entonces diversificamos todo tipo de intervención, ¿sí? Generamos el programa Acercándonos una vez al mes, con equipos Sí. de profesionales. Lo que hacemos es recorrer todas las localidades de campaña que conforman nuestro partido, ¿sí? Entonces, de esa manera nos garantizamos de llegar al que no llega, ¿sí? Ya de por sí la violencia genera un marco, digamos, propio, muy particular, muy sensible, en donde a las personas les cuesta acceder a la ayuda institucional, y si a eso le adicionamos la distancia que tenemos ya de por sí al casco urbano donde están los dispositivos,
entendíamos que era necesario poder salir puertas afuera de nuestras oficinas y lograr hacer este timbreo o esta cercanía a las localidades a través de las delegaciones municipales. Y en ese sentido también impulsamos otra campaña y otro proyecto institucional que se llama Encontrándonos, que volvemos a, una vez que hemos superado lo más estricto del aislamiento, lo que generamos fue la necesidad de repensar otra vez tareas de prevención y promoción dentro de las instituciones educativas, pensando que las escuelas muchas veces son el espejo, es la llave que abre la puerta a miles de hogares de nuestra localidad y que podemos contar con este termómetro, ¿sí? En donde los chicos y las chicas, los alumnos que acuden a estos espacios educativos, muchas veces son generadores, ¿no? De poder ser un canal de información y poder saber cómo y qué es lo que sucede dentro de estos hogares. Así que en ese mismo sentido, diseñamos un proyecto institucional que durará todo lo que es este ciclo, este año 2022, intentando llegar con la temática de noviazgos violentos, ¿sí? A todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad o a las que mayor cantidad logremos en lo que va el recorrido de este año. Entonces, con esta premisa, la Dirección de Género de manera constante busca, ¿sí?, acercar la información. Sabemos que una situación en este momento puede estar sucediendo y que la manera de poder evitarla o la manera de poder prevenirla es ni más ni menos que con la herramienta de la información. Después, una vez accede la persona a la información, puede contar con ya el dispositivo que ya está preparado, puede saber a dónde acudir, incluso un familiar, un amigo, un vecino, alguien que esté en conocimiento de una situación de violencia, sepa que está habilitada a poder hacer la consulta, que puede tener reserva de identidad al momento de hacer la denuncia. El llamado es esto, ¿no? Al compromiso mancomunado de una sociedad a no ser indiferente, a que las cuestiones de violencia no son solo de mujeres, a que nos atraviesan todas las aristas a lo largo y a lo ancho de las diferencias sociales, de cuestiones de edad, no distingue absolutamente ninguna condición y que todos y todas en algún momento de nuestras vidas podemos estar afectados de cerca por alguna cuestión de esta temática. Quería preguntarte en relación a lo que nos decías de la mesa de las masculinidades, sí, que me parece interesante, porque anteriormente, ¿qué es lo que ocurría? Digamos, el agresor terminaba quizás algunos días detenido, sí, pero después terminaba reincidiendo y quizás lo único que hacía esos días detenido era juntar rencor, ¿no? Para volver otra vez. Bueno, y ahora poder trabajar sobre justamente esa agresividad. Esta es la primera pregunta que te quiero hacer, digo, si también se cambió la perspectiva desde este lugar, ¿no? Que muchas veces lo hemos charlado con muchas personas involucradas, sí, directamente en lo que es la materia. Y esto de cambiar la perspectiva, bueno, vamos a trabajar con esta persona, porque encerrarla 2 o 3 días en una cárcel no va a solucionar nada, más que vuelve a reincidir, ¿no? Que es lo que nos estaba pasando muchas veces en Chivilcoy. Vos pensás, Eduardo, que fue una estrategia bastante ingeniosa esto de diseñar un espacio y un dispositivo, de hecho, bastante criticada también, porque quien no está en el contexto de trabajo, la primera línea puede ser observada desde el lugar, bueno, y ahora encima atienden a los violentos, le dan lugar a los violentos, se están gastando recursos en los violentos y no en las víctimas. La realidad es que nosotros entendíamos que necesitábamos en criollo atender las dos patas de una misma situación, ir en binomio, poder conversar de manera paralela y simultánea, porque muchas veces estas situaciones de violencia que se desprenden, hay hijos en común, hay bienes que van a seguir generando la necesidad del contacto más allá de las medidas cautelares, va a seguir generando la necesidad de que estas dos partes de una manera u otra se sigan vinculando, ¿sí? Ya sea por un divorcio, ya sea por la revinculación de sus hijos, de la cuota alimentaria, o porque la medida cautelar dispuso la exclusión del agresor y la propiedad de la vivienda sigue siendo de ese agresor, entonces no pierde la titularidad, sino que pierde la posesión en lo que dura esa medida judicial. Entonces, todas estas cuestiones, estas aristas, estos grises, ¿sí?, fueron necesarios, si se quiere, amortiguarlos en el proceso de duración de una medida judicial, justamente con la intención de que no se reincidan, que no se vuelva una cuestión, digamos, una escalada en donde el órgano de la justicia se abarrota de documentos y de pedidos de medidas cautelares, y recordemos que la Dirección de Género también dispone de elementos de seguridad para casos de altísimo riesgo, como lo es el Hogar de Protección Integral para el resguardo de víctimas y su grupo familiar,
el dispositivo de tobilleras duales electrónicas, que marca un antes y un después en materia de seguridad y prevención de las violencias, ¿sí? Entonces son muchos dispositivos y muchas herramientas que se han ido gestionando en este tiempo a través de los organismos provinciales y nacionales para que Chivilcoy hoy por hoy, como no lo digo yo, sino referentes de la Cuarta, referentes de las instituciones del Ministerio, hoy por hoy nos posicionan a Chivilcoy como una ciudad modelo en materia de prevención y atención en el abordaje de esta temática. Entonces, en este sentido, fue importante rediseñar estas estrategias en donde podríamos tener, de alguna manera, incluso hasta la cercanía de saber, bueno, fue notificado el agresor, fue excluido y no supimos más. No había en Chivilcoy ningún organismo que se dedicara a hacer ese seguimiento en paralelo también del agresor o del varón que ejerce la violencia. Fíjate que el cambio de paradigma fue muy importante. No consideramos que son varones violentos, sino varones que ejercen la violencia, atendiendo a darle la oportunidad de que puedan dejar de hacerlo. Entonces, esa Claro. mirada nos parece crucial a la hora del abordaje de esta temática. ¿Y estas herramientas se tuvieron que utilizar en algún momento, Florencia, las que cuenta la Dirección de Género? Me refiero al tema del hogar, de la tobillera. ¿Se tuvieron que emplear en algún momento? Constantemente, desde el año 2018 que tenemos el hogar de protección integral, tiene ingresos constantes, y tobilleras duales electrónicas, en este momento tenemos 11 activas en nuestra 11, ciudad, que 11 son casos líneas. de altísimo riesgo. Claro. Sí, sí. ¿Cuál es, digamos, qué es lo que propone, permite la tobillera? Tener, digamos, controlada a esta persona para que respete, digamos, perímetros. La tobillera lo que hace diferencia de los otros, como es el dispositivo de botón antipánico, marca un antes y un después en el paradigma de la prevención, teniendo en cuenta que como es un dispositivo de tobillera dual, ¿sí? La víctima dispone de un rastreador con una geolocalización, ¿sí? Y a su mismo el agresor dispone de una tobillera adherida a cuerpo que, como funcionan en binomio dualmente, la orden judicial que pesa sobre ellos son de 1000 o a 1200 metros de distancia, ¿sí? En una zona móvil y fija, y a su vez los tenemos, el control lo lleva el Servicio Penitenciario Bonaerense, la Dirección de Género, quien les habla es la coordinadora y responsable a nivel local de ese dispositivo de protección de seguridad. Entonces lo que hacemos es, nosotros desde Chivilcoy, a través del centro de monitoreo local de nuestra ciudad, tenemos un monitoreo en espejo, ¿sí? Pero el trabajo de Contralor lo lleva el Servicio Penitenciario Bonaerense, y con ellos, a través de la Dirección de Enlace Territorial y Casos Críticos de la provincia, venimos trabajando de forma ardua, cotidiana y progresivamente todos los días de nuestra vida en esto de lo que es el control, ¿no? de estos dispositivos que se encuentran vigentes, y frente a la necesidad de que un hecho lo dispare, ¿sí? como un requerimiento, se habilita mediante el juzgado de paz, se solicita al juzgado del doctor Eduardo Banchero, en ese mismo sentido, y en eso trabajamos, a través de un informe que generamos, y bueno, ahí se habilita la venia judicial para poder incorporar esta pareja o estas partes al dispositivo de tobilleras duales. Esto lo que nos garantiza es 100% de efectividad, porque los tenemos localizados, geolocalizados 100% las 24 horas del día, en todo momento. Esta tobillera tiene una tecnología superadora en donde detecta cuerpo, detecta movimiento. Automáticamente, ustedes pensarán, entre 1000 y 1200 metros son 12 cuadras. En Chivilcoy es una distancia en la cual es muy frecuente que las personas, las partes se crucen. De hecho, Y sí. nosotros constantemente estamos en señales y en alertas, porque suceden encuentros fortuitos, casuales, y bueno, automáticamente hay un sistema preparado para que su agresor cambie su recorrido, y en caso de no deponer su actitud, por eso es la distancia, automáticamente un móvil se dirige al resguardo de la víctima, y en otro en paralelo directamente a la detención del agresor. Entonces es un caso para una ciudad de alrededor de 80.000 habitantes, veremos qué nos arroja el resultado final del censo. Vamos a estar disponiendo no es un porcentaje menor, tener 11 dispositivos activos, y veremos desde qué lugar continuamos luego
de conocer, como les decía, el resultado del censo y ver en qué posición Chivilcoy queda en comparación a otros municipios en estos dispositivos de seguridad. Pensaba, bueno, no sé si coincidirás conmigo, digamos que Chivilcoy tuvo un crecimiento progresivo, ¿no? En lo que es más específicamente el trabajo de género. Primeramente con una comisaría de la mujer y de la familia. Creo que de ahí partió todo para, bueno, después tener una coordinación de género, una dirección de género, tener un hogar, tener todas estas herramientas que nos estás contando, pero fundamentalmente también, sí, profesionales, personas capacitadas, ¿sí? Para poder abordar estas situaciones, ¿sí? Porque a ver, no es para cualquiera este trabajo, ¿sí? No, créeme que no, y la realidad es que es una constante. De hecho, eh, siempre estamos como en la necesidad de seguir sumando profesionales, pero profesionales que realmente tengan el compromiso y la dedicación a trabajar en esta arista en particular, en esta especialización. Porque, a ver, abogados y abogadas sabemos muchos, psicólogas, psicólogos, pero con intención genuina y capacitación y formación en la materia, la verdad es que, bueno, se necesita y se requiere constantemente porque siempre estamos detrás de las estadísticas y eso es una realidad también, ¿no? Eh, Siempre que a nosotros también somos órgano de aplicación a nivel local de lo que es la ley Micaela, ya hemos capacitado a más de 600 agentes de la planta del municipio, todo el cuerpo de funcionarios del Ejecutivo local fue capacitado a través de un convenio que logramos con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a quien también agradecemos. Digamos, como escucharás, la Sí, temática sí, no sí. conoce de colores políticos y yo lo que hago es tender las redes de trabajo constantes y arduamente con todos y todas. Entonces todo el tiempo estoy craneando y generando estrategias y buscando la articulación con dispositivos y viendo de qué manera puedo seguir bajando herramientas a nuestra ciudad, ni más ni menos para poder intentar estar a la altura de la necesidad y la circunstancia. Florencia, también te quería preguntar, sí, ¿qué ha sucedido con la persona en situación de violencia? Sí, hoy se le ha hecho la vida también más fácil a partir de todo esto para poder ir a radicar una denuncia, para saber que tiene la protección adecuada, sí, y que la protección no es como ocurría antes, que por ahí la tenía en este caso, sí, más el victimario que la víctima al momento de acercarse a la justicia. Sí, claramente el trabajo se ha articulado, se ha allanado en un montón de sentidos. Recordemos que no hace mucho, al momento de ir a hacer la denuncia, hasta se requerían testigos, siendo que el 80 al 90% de las situaciones de violencia sucede intramuros y no hay testigos de ello. Sí, 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 Entonces, sí. esto de hemos superado, hemos ganado un montón de recorrido en este tiempo, esto de haber logrado que la justicia ya no requiera la necesidad de un testigo o la ratificación posterior, otra de los escollos que tenía el sistema, que solicitaba que al día posterior siguiente de erradicar la denuncia se necesitaba una ratificación posterior. Con toda la implicancia de una cuestión dilatoria, innecesaria, revictimizante. Hemos generado muchos avances a la hora de la recepción de la denuncia, la necesidad y la intención que las oficiales de servicios que estén a disposición del abordaje de esta temática estén informadas y capacitadas permanente y constantemente también es una premisa a la hora de poder generar un trabajo eficaz. No solo, no solo ellos, sino el resto, como yo siempre digo, la mesa con la cual hablábamos en el inicio, es un poco el espacio para entender que todos somos eslabones de una misma cadena y si un eslabón se traba, se va a trabar la cadena. Entonces, ¿qué mejor que poder tener un lugar donde las instituciones se encuentren, revisen sus buenas prácticas? No hay por qué estar de acuerdo en todo, ni mucho menos, sino que la idea es desasnar y trabajar de manera conjunta para que justamente muchas veces el Estado es facilitador de muchas garantías, pero en otras veces tenemos que reconocer que a veces somos nosotros mismos quienes entorpecemos el trabajo o este paso por la ruta crítica de una persona en situación de violencia. Entonces, teniendo en cuenta y no desatendiendo estas cuestiones, es que se promueven estos lugares de trabajo institucionales, insisto, no es que participan civiles ni gente con interés, que hay muchas, de hecho hay muchas personas comprometidas con la temática, pero bueno, acá la representatividad se requiere que sea a través de un organismo, alguna ONG, clubes, sociedades de fomento,
en fin, que tengan algún respaldo institucional con la cual se pueda generar un trabajo articulado. Y bueno, en ese Sí, sentido, sí, sí. es el trabajo de siempre, ¿no? Poder permitir que el proceso de denuncia sea lo más corto, lo más efectivo y ágil posible, que las medidas judiciales salgan, también hay que reconocerlo, en Chivilcoy tenemos medidas judiciales en 24 o en menos de 24 horas, ya están resueltas. Trabajamos muy bien con la órbita de lo que es la seguridad para poder garantizar que el dispositivo sea eficaz y que justamente genere el efecto que necesitamos, ¿no? La protección ni más ni menos de la persona en situación de violencia y su grupo familiar. Exactamente. Pero, como también cuando uno dice situación de género es muy abarcativa, sí, por eso también, bueno, está la Secretaría de Derechos Humanos, por eso también una dirección de diversidad sexual, y me parece que el trabajo está vinculado, ¿no? Sí, fue necesario también dividirlo, separarlo o quizás especificarlo, teniendo en cuenta que, bueno, género, como bien decís vos, es muy abarcativo. Nosotros tenemos campañas desde prevención de situaciones de violencia, acoso callejero, tareas de prevención y promoción dentro de las, como te contaba, en las instituciones educativas. Hacemos trabajo de campo y territorio en las localidades rurales. Tenemos como un trabajo muy arduo. Hoy por hoy, para que ustedes y la comunidad esté sabiendo, Chivilcoy cuenta con una estadística mensual de denuncia, o sea, de situación judicial, alrededor de 110, 120 casos por mes. Por A mes. Chivilcoy por mes, exactamente. De lo judicial, a esto le tenemos que sumar todas aquellas situaciones que vienen de manera espontánea, hacer consultas y que no terminan en denuncia, Sí, ¿sí? sí, Y a sí, su sí, sí. vez pensar que, como les comentaba, nosotros trabajamos con las dos partes, o sea que ese número se ve duplicado todos los meses y es un contingente importante de trabajo a la hora de trasladarlo a números, ¿sí? De hacer estadísticas, de hacer relevo de información a nivel local. Así que bueno, en este sentido es que la Dirección de Género particularmente, el doctor Guillermo Britos nos ha solicitado esta premisa de trabajo, ¿no? En esto de pensar que Chivilcoy no tiene habitantes ni de primera ni de segunda, por eso también este trabajo tan necesario de revisitar cada localidad. Es la primera vez que hay un equipo de profesionales que sale a territorio, que le dedica un mes a cada localidad rural llevando profesionales para que tengan la posibilidad de evacuar dudas, hacer asesorías legales, la obtención de turnos, les gestionamos en ese momento lo que es necesario, en específico del abordaje de la temática, porque si bien ya hay un proyecto conocido por todos y todas a lo largo de todos estos años, que son las salidas de gabinete, muchas veces la temática de violencia no es convocante, no genera tiene cierta particularidad de tratamiento en donde la gente, donde hay mucha gente o donde hay otras áreas, no suele acercarse. Entonces, cuando lo personalizamos y lo hacemos más individual y más específico, y le damos, de hecho, las garantías de un espacio de privacidad para el diálogo, y ahí surgen un montón de cosas. Así que fue también una estrategia en paralelo poder diseñar ese dispositivo. Florencia, agradecerte muchísimo el tiempo. Sí, te sacamos unos cuantos minutos, pero bueno, queríamos charlar, sí, acerca de todo lo más posible para que nuestra comunidad de Radio del Centro sí se entere del trabajo que vienen realizando y dónde recurrir, sí, en caso de necesitar la dirección de género. ¿Nos recordás este horario, dirección y las formas de comunicación, sí, de la comunidad para con ustedes? Exactamente te iba a decir eso, sí. Poder recordar que frente a una situación de emergencia, sí o sí, el conmutador es el 911. No perder el tiempo con otra alternativa, no buscar, no llamar, no ir a otro lugar que no sea acudir al 911, que es el conmutador de emergencia, para que puedan son los únicos que pueden estar habilitados para asistir en una emergencia. Si no es una emergencia, si hay una cuestión de necesidad de información, de asesorarse, de preguntar, de conocer de qué va un poco la situación o con qué herramientas o con qué dispositivos podemos llegar a colaborar, se pueden acercar a la calle Salta 110 de lunes a viernes en el horario de 8 a 14, o bien comunicarse al 43 90 60, que son las líneas de la Dirección de Género, en donde van a encontrar todos los días de la semana profesionales dispuestos a colaborar y a brindarle la información que sea necesaria, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo, muy amable, Florencia. No, muchas gracias a ustedes, un gran saludo y hasta cualquier Que momento. tengas un buen día.
la palabra de la doctora Florencia Salinardi. Sí, ella es la directora de género de la Municipalidad de Chivilcoy y nos contó absolutamente de todo el trabajo que vienen realizando de un tiempo a esta parte. Sí, con diferentes programas que están bajando a las localidades, a las escuelas, con las intervenciones que van realizando en base a inquietudes y o denuncias que van recibiendo, en el asesoramiento, también en el acompañamiento a las víctimas, pero asimismo también a los victimarios, ¿sí? Y buscar trabajar con los agresores para ir cambiando conductas, para ir modificando conductas, porque claro, antes por ahí una persona que era detenida por una situación de violencia terminaba en la cárcel, pero sin mayores reformas, sin mayores logros, más que volver, salir y en este caso reincidir, ¿sí? Otra vez en cuestiones de violencia, en la violación de perímetros, ¿sí? Y cuántos casos hemos tenido de esto en la ciudad de Chivilcoy. Basta con ver únicamente, ¿sí?, medios de comunicación e información en los últimos años, hacer un googleo rabioso y nos vamos a encontrar, ¿sí?, con todas estas cuestiones que les estoy mencionando, que les estoy diciendo. Y además, bueno, algunas otras cuestiones que ya también nos ha dejado, ¿sí?, principalmente pensando en el futuro o la cantidad de tobilleras duales que hoy se utilizan aquí en nuestra ciudad.